Ya podemos dar inicio. Buenas noches. ¿Podemos dar inicio, Mario? Inicio al webinar. Buenas noches con todos. Si me escuchan bien, continuando con quiero darle la bienvenida y saludarlos hoy día, esta noche, continuando con las actividades programadas de la Sociedad Peruana de Nefrología. Pedirles las disculpas del caso unos minutos de algunas alteraciones tecnológicas propias pues, de gran cantidad de uso tecnológico a esta hora de la noche. Sin embargo, repito nuevamente, quiero darle la bienvenida a todos los participantes que han podido conectarse esta noche. Y hoy día estamos programando justamente este tema importante en lo que vemos nosotros pues, en la nefropatía crónica. Una de las situaciones bastante especiales que podemos evaluar y manejar en los pacientes que tienen este tipo de problemas de salud, ¿no? En una enfermedad crónica. Y es un tema bastante importante de lo cual hemos invitado al doctor Walter Otat, a quien le doy la más cordial bienvenida. Él ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Perfusión, SLAM, a quien lo conozco, y justamente tuvimos la oportunidad el año pasado de partir con él durante el congreso que se celebró en esta ciudad de Lima. Repito nuevamente, bienvenido doctor acá, yo sé que es virtual, no lo tenemos acá en la ciudad, pero sin embargo recibo un fuerte abrazo. Le seguimos agradecerle por su participación esta noche. También quiero agradecer y darle la bienvenida al doctor Mario Encinas, nuestro vicepresidente de la sociedad. Va a estar hoy esta noche de moderador y nuestros dos colegas que van a estar de panelistas, el doctor Alejandro Gómez y de la ciudad de Arequipa. Saludo cordial de allá. Nos distancia un poco digamos, son varios kilómetros, pero sin embargo tenemos la suerte de poder contar con esta tecnología de poder nuevamente hermanar ciudades. El doctor Edwin Castillo, también que es un gran amigo, y también se digna en participar esta vez como panelista. Muchas gracias, le doy la bienvenida y le doy paso al doctor Mario Encinas para que continúe como moderador esta ponencia de las dos caras de la fosfato, elemento esencial y peligroso. Gracias. En primer lugar, darle la bienvenida a nuestros asistentes a nuestro webinar Las dos caras del fosfato, elementos esencial o peligroso. En esta oportunidad vamos a tener como ponente al doctor Walter Guillermo Riguat, quien es médico adjunto del Servicio de Nefrología y jefe de la Unidad de Hemodiálisis y de la Sección de Metabolismo Óseo y Mineral del Hospital Privado Universitario de Córdoba, Argentina. Expresidente de la Sociedad Argentina de Nefrología y expresidente de SLAM, director de la carrera de posgrado en nefrología de la Universidad Católica de Córdoba y Chair of Latin American Board del Instituto International Society of Nephrology. Tenemos como panelistas al doctor Edwin Castillo Velarde, quien nos honra con su presencia, al igual que el doctor Alexander Gómez. El doctor Edwin Castillo trabaja en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de la ciudad de Lima, y el doctor Alexander Gómez trabaja en el Hospital Carlos Seguín Escobedo de la ciudad de Arequipa. Sin más preámbulo y con el honor de presentar al doctor Uwa, damos la palabra a él para que inicie la ponencia. Sin antes mencionar que las preguntas van a ser enviadas por chat al término de la conferencia y posteriormente también se les hará a todos los inscritos a este webinar la constancia de asistencia a sus respectivos correos electrónicos que han sido consignados en el momento de la inscripción. Adelante, doctor Uwat, y muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos, doctor. Muy bien. Muchas gracias entonces por
tan amable presentación y por haberme invitado a este webinar. Siempre es muy lindo participar en estos eventos. Obviamente que nos habíamos acostumbrado a visitar este país tan hermoso que es Perú, pero bueno, estas circunstancias hacen que tengamos que recurrir a estos medios de la tecnología, lo cual acerca un poco también a lo que nosotros pretendemos, que es establecer un vínculo de lo académico. Bueno, me gustaría que si en el transcurso de la... Como estos suelen fallar, si en el transcurso de la ponencia, si hay alguna dificultad técnica, sobre todo en el audio, me lo hagan saber. Bueno, dos caras del fosfato, elemento esencial o peligroso. En realidad, la idea del webinar era tratar de establecer un título desafiante para el fosfato. El fosfato nosotros estamos acostumbrados a hablar de él, como nefrólogos estamos acostumbrados a intercambiar información y a luchar contra el fosfato. Y en ese rol del nefrólogo de tratar de disminuir el fosfato sérico de nuestros pacientes con insuficiencia renal crónica, nos llegamos a preguntar qué tan peligroso puede ser. Pero nos encontramos también cuando leemos, cuando estudiamos al fosfato, que es un elemento esencial para la vida. Fíjense ustedes que cuando hablamos de las dos caras del fosfato, estamos hablando de un elemento que tiene funciones fundamentales, como es la estructura ósea y de los dientes, interviene el equilibrio ácido-base, interviene como estructural del ADN y el ARN, es una fuente de energía, forma parte de la membrana celular, forma parte de los sistemas de señal. Por lo tanto, las funciones que tiene el fosfato en el organismo y en la naturaleza en general, indispensable para la vida. No podríamos vivir sin el fosfato. Ahora bien, en cuanto nos vamos de los rangos normales del fosfato, aparece o la hiperfosfatemia o la hipofosfatemia. La hipofosfatemia estamos acostumbrados a lidiar contra ella, ya que nos genera o nos induce a la aparición del hiperparatidismo secundario, calcificaciones vasculares y aumento de la mortalidad de la población, y no solo en pacientes con enfermedades renales crónicas, sino también hoy en día sabemos que pacientes con función renal normal también pueden sufrir este tipo de trastornos relacionados al fosfato. Y lo que menos incursionamos nosotros como nefrólogos, pero no es menos importante que la hiperfosfatemia, es la posibilidad de la aparición de hipofosfatemia. Pacientes con raquitismo, con osteomalacia, que generan disfunciones musculares, óseas, neuropatía, etcétera, etcétera, y que va a ser importante también revisar porque forma parte del arsenal de diagnóstico y terapéutico que debemos tener los nefrólogos. Ahora bien, veamos qué es el fosfato. Es un elemento escaso en la naturaleza, que desarrolla el organismo formas muy eficientes de conservación en los vertebrados. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro sistema de transporte celular los cotransportadores sólido-fosfato tipo 2A, B o C, o los transportadores de tipo PIT1 o PIT2 o PIT2, o la 1-hidroxilasa, que es la enzima que convierte la 25-hidroxi en 1,25-hidroxi-3 del metabolismo de la vitamina D. Todos ellos intervienen en el metabolismo del fosfato, tratando de conservar el fosfato dentro de nuestra economía humana. Fíjense ustedes que la distribución del fosfato está bien marcada. Casi todo el fosfato, la mayoría, 85 al 90%, está depositado en nuestro esqueleto y en los dientes. Ahora bien, una mínima parte se encuentra fuera de estos tejidos. El 14% se calcula está dentro de los tejidos blandos e intracelular, y menos del 1% está incluido en el fluido extracelular. En total, en nuestro organismo tenemos cerca de 700 gramos de fosfato corporal total para un adulto de 70 kilos aproximadamente. Es decir, el 1% de nuestro peso corporal es fosfato. Y la relación intra y extracelular es ampliamente favorable al intracelular, donde se encuentra la mayor parte del fosfato depositado, y como pueden ver en la figura de al lado, la mayor proporción se encuentra en el hueso, tejidos blandos, y muy poco se encuentra circulando en el plasma o en el intersticio. Esto hace que nosotros los nefrólogos, cuando intentamos bajar el fosfato
sérico mediante diálisis tengamos extrema dificultad para hacerlo, porque del total de fosfato que está disponible en una sesión de diálisis, menos del 1%, es decir, una proporción mínima del mismo está circulando a nivel sanguíneo. Ahora bien, la homeostasis del fosfato tiene como características fundamentales algunos órganos que intervienen en forma importante. Por ejemplo, la absorción intestinal es la que nos provee fosfato en la circulación sanguínea, hay un intercambio con el hueso, un depósito a nivel muscular y órganos que intervienen en la regulación del fosfato sérico, como son las glándulas paratiroideas y el riñón. Del fosfato que nosotros ingerimos con la alimentación, aproximadamente entre el 60 y el 70% del mismo va a ser absorbido y circulará por el torrente sanguíneo. Una pequeña proporción es intercambiado con el hueso mediante el proceso de remodelado óseo y una muy pequeña proporción es depositada a nivel muscular. Luego, las células paratiroideas, a través de la producción de hormona paratiroidea, va a regular en parte los niveles de fosfato, regulando la reabsorción tubular de fosfato a nivel renal. El FGF23 producido por el hueso también va a regular el fosfato sérico a través de la reabsorción tubular de fosfato a nivel renal. De tal manera que la cantidad de fosfato que aparecerá en orina en un paciente con un balance neutro será similar, estos 900 miligramos por día, a la cantidad neta que se absorbió desde el alimento. Dentro del metabolismo de fosfato tenemos que tener en cuenta algunas características del mismo. En primer lugar, los niveles de fosfato sérico considerados normales van a variar según la edad. Así, en los niños, en los recién nacidos o en los niños de corta edad, el fosfato sérico esperado será mucho mayor que un adolescente o un adulto. En los pacientes adultos mayores de 20 años, un fosfato normal estaría en el orden de los 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro. Es decir, a medida que aumenta la edad, baja el rango de fosfato que consideramos normal. Y otra característica que debemos tener en cuenta al hacer una determinación analítica de la fosfatemia es que el fosfato sérico tiene un ritmo circadiano. Así tenemos valores más altos de fosfato a nivel a la tarde y niveles más bajos de fosfato a la mañana temprano. Y también está influido por la cantidad que hemos ingerido en la dieta. Cuanto mayor sea el fosfato que ingerimos en la dieta, mayor será la fosfatemia. Estas características deberemos tener en cuenta a la hora de realizar un análisis de fosfato. Si lo hacemos a la mañana y lo hacemos en ayuna, será un tipo de determinación. Si lo hacemos el día que el paciente ha almorzado y es hora de la tarde, el rango de fosfato que vamos a esperar es diferente. Ahora bien, el fosfato está, igual que el calcio, está estrechamente regulado por un sistema hormonal. Acá, en este esquema de Mazzaferro, que fue publicado el año pasado, que está muy bien explicado en esta revisión de estos expertos, podemos ver que los elementos fundamentales, hormonales fundamentales que intervienen en el metabolismo del calcio y el fósforo son la hormona paratiroidea, el FGF23, 1,25 de hidróxido de 3. Así, la célula paratiroidea puede censar el nivel de fosfato sérico, aunque no se sabe cuál es el mecanismo exacto por el cual el fósforo le brinda información a la célula paratiroidea para que ésta intervenga sobre la producción y secreción de hormona paratiroidea. No obstante eso, sabemos que, y como ocurre en la insuficiencia renal crónica, cuando mayor es el fosfato sérico, cuando hay hiperfosfatemia, mayor es el estímulo de producción y secreción de hormona paratiroidea. A su vez, el aumento del fosfato sérico estimula las células óseas, especialmente los osteoblastos y los osteocitos, para producción del FGF23, que se encargará de aumentar la fosfaturia a nivel del túbulo contorneado proximal renal. Y el fosfato y el calcio, a través del FGF23 y de la hormona paratiroidea, intervienen sobre el metabolismo de la vitamina D, estimulando o inhibiendo, según el caso, la producción del calcitriol, del 1,25 de 3. Así, de esta manera, estos elementos son importantes para intervenir en el metabolismo y regular el metabolismo
fosfato y del calcio y regular sus niveles en los niveles que habíamos dicho a nivel sanguíneo. Hablemos específicamente de la hiperfosfatemia. La hiperfosfatemia es responsable en estos pacientes del hiperparatiroidismo secundario, de la aparición de calcificaciones vasculares, del aumento de la morbimortalidad cardiovascular. ¿Cuál es el mecanismo por el que interviene en ello? Vamos a remontarnos a casi 50 años atrás, cuando salió a la luz una hipótesis que es la que denominamos hipótesis del trade-off. ¿Qué dice la hipótesis del trade-off? Dice que en la medida que baja el filtrado glomerular, hay escalones hacia abajo del filtrado glomerular, se produce un ascenso del fosfato sérico. Al caer el filtrado, retiene fósforo sérico y baja el nivel de calcio sérico. Estos dos elementos, el aumento de fósforo y la disminución de calcio sérico, estimula la producción y secreción de hormona paratiroidea. Un mayor nivel de hormona paratiroidea normaliza el nivel de calcio y normaliza el nivel de fósforo. Ahora bien, cuando se produce un nuevo escalón hacia abajo del filtrado glomerular, se produce nuevamente este fenómeno. Aumenta el fósforo, baja el calcio y estimula la glándula paratiroidea. De tal manera que, en la medida que cae el filtrado glomerular, estimulado por el aumento de fósforo y de calcio sérico, aumentan los niveles de hormona paratiroidea. Es el costo que paga el organismo. Cuando cae el filtrado glomerular, el costo es la aparición de hiperparatiroidismo para nivelar y mantener normal el nivel de calcio y fósforo hasta el estadio final de pérdida de la función renal. Eso fue una hipótesis original que tiene su fundamento, pero en los últimos años aprendimos otras cosas. Apareció que en el medio está un factor que regula los niveles de fósforo sérico y que denominamos el factor de crecimiento de fibroblastos 23 o FG23. Este factor de crecimiento de fibroblastos, aparentemente, y por estímulo de estos pequeños aumentos del fósforo sérico con la caída del filtrado glomerular, precozmente y mucho antes de que aumenten los niveles de hormona paratiroidea, ya muestra aumentos del FG23. Es decir, hay un cambio en ese paradigma que decía que la hormona paratiroidea gatillaba el sistema de regulación en forma precoz de los niveles de calcio y fósforo. Aparentemente el FG23 interviene antes que la hormona paratiroidea, según lo que estamos viendo en estas nuevas consideraciones que tenemos sobre el mecanismo de regulación de los trastornos del metabolismo mineral. Es decir, muy precozmente, y ya cuando el paciente está en el orden de los 75 mililitros por minuto de filtrado glomerular, hay aumento del FG23. Esto tiene relación, lo que estamos hablando, con mortalidad de la población en diálisis. Mire, tanto la hormona paratiroidea como el fósforo sérico está asociado con muerte de pacientes en diálisis. Acá les presento datos del estudio CORES. El estudio CORES son datos de pacientes latinoamericanos, está hecho por el grupo del doctor Canata en Oviedo, España. Son datos de pacientes de 3 años, 16.173 pacientes en diálisis de 6 países latinoamericanos. Y ellos, claro, miren la figura de la izquierda y en la de la derecha, mortalidad por todas las causas y mortalidad de tipo cardiovascular según los niveles de hormona paratiroidea. La menor mortalidad para hormona paratiroidea por todas las causas cardiovasculares se da cuando el paciente tiene entre 150 y 300 picogramos por mililitro de PTH. Ahora bien, fíjense a la derecha, cuando aumentan los niveles de hormona paratiroidea, la tercera barra, la más oscura, es la que muestra el análisis multivariado y ajustado, muestra que entre 500 y 800 mililitros ya el riesgo de muerte por todas las causas es significativamente mayor que entre 150 y 300 picogramos por mililitro. Y en la medida que aumenta la PTH, aumenta el riesgo de muerte. Lo mismo pasa para la mortalidad de tipo cardiovascular, donde incluso precozmente entre 300 y 500 picogramos por mililitro ya muestra una mortalidad mayor que entre 150 y 300 picogramos por mililitro. Y una cosa que es muy importante también, el hipoparatiroidismo, los niveles bajos del PTH, mostrando esto que es una curva en forma de U. En los niveles bajos del PTH también muestran un aumento de la mortalidad, tanto por toda causa como cardiovascular,
asociado probablemente con la aparición de calcificaciones vasculares en estos pacientes. Y lo que les quería mostrar de ese mismo estudio es lo que pueden ver aquí. El fósforo sérico también está relacionado en forma independiente con la mortalidad de esta población. El aumento de fósforo sérico, tomando como base entre 5 y 5.5 miligramos por decilitro en paciente en diálisis, en la medida que aumenta el fósforo sérico, aumenta el riesgo de muerte en la población, y también en la medida que baja el fósforo sérico y se produce hipofosfatemia, probablemente relacionado con trastorno de la nutrición de estos pacientes, también aumenta la mortalidad, tanto por todas las causas como de todo cardiovascular. Nosotros, en un estudio realizado en Argentina, que yo ya se lo había mostrado cuando visité el Congreso Peruano de Nefrología, habíamos publicado en el año 2003 en la revista Nefrología Española el estudio argentino sobre prevalencia de hiperparatiroidismo secundario en pacientes con enfermedad renal crónica. Este estudio abarcó a 10 provincias de Argentina, 1.210 pacientes en diálisis, de 25 centros de diálisis de Argentina. Y como ustedes pueden ver en la figura, la mayoría de nuestros pacientes, el 54.5%, tenían un nivel de hormona paratiroidea mayor de 300 picogramos por mililitro. Y otro dato importante es que había una gran cantidad de pacientes, el 28.3% que tenía más de 600 picogramos y el 13.3% más de 1000 picogramos por mililitro. Es decir, la población de diálisis en Argentina en esa oportunidad mostraba que la mayoría de los pacientes tenían hiperparatiroidismo. Ahora bien, como ustedes pueden ver en esta tabla, un poquito compleja, pero yo quiero que vean únicamente lo que se refiere a la fosfatemia. Hay una asociación entre niveles de PTH, la columna de la izquierda es nivel de PTH menor a 150, del medio 150 a 300 y la de la derecha mayor de 300 picogramos por mililitro. Fíjense ustedes que cuando la fosfatemia de los pacientes es mayor de 5.5 miligramos por decilitro, el nivel de PTH es mayor. El 62.8% de los pacientes que tenían 5.5 de fósforo sérico tenían más de 300 picogramos por mililitro de PTH. A medida que baja el nivel de fosfato sérico, ya los niveles de PTH prácticamente son iguales. El porcentaje de pacientes está más o menos igual en las tres columnas. Es decir, hay una asociación clara entre hiperfosfatemia e hiperparatiroidismo secundario. Los datos nosotros lo comparamos con otros estudios, por ejemplo, el estudio DOPS, que como ustedes saben, el estudio DOPS es un estudio que se realizó en 7 países del hemisferio norte, Estados Unidos, Japón y 5 países europeos. Son pacientes de diálisis, se publicó ya 5 estudios DOPS. Estos son los datos del 1 y 2, donde aparecían datos del metabolismo óseo y mineral de más de 8.000 pacientes. Y lo que les quiero mostrar acá es que en esta población del hemisferio norte, la mayoría de los pacientes tenían PTH menor de 150 picogramos por mililitro. Miren, más de la mitad de los pacientes del estudio 1 y casi la mitad del estudio 2 tenían hipoparatiroidismo y solo una cuarta parte de los pacientes tenían hiperparatiroidismo. Esto es diferente a lo que vimos en el estudio argentino, donde predominaban los hiperparatiroidismos. Pero lo que sí coincide con nuestra población es que la mayoría de los pacientes, tanto en el estudio DOPS 1 como el 2, tenían hiperfosfatemia. Es decir, independientemente en este caso de cuál es la población que estudiamos, la hiperfosfatemia siempre está presente y epidemiológicamente es predominante en los pacientes en diálisis. Ahora bien, tanto el hiperparatiroidismo como la hiperfosfatemia está relacionado con mortalidad de la población en diálisis. Fíjense ustedes los datos del sistema de data renal de los Estados Unidos. Estos son los datos publicados en el año 2016, donde muestra que la mayoría de los pacientes en diálisis en los Estados Unidos se mueren por causas cardiovasculares. Más de la mitad de los pacientes se mueren por causas cardiovasculares. Y hoy sabemos que hay una relación entre mortalidad cardiovascular y la presencia de hiperfosfatemia e hiperparatiroidismo. Fíjense ustedes, esta placa que es muy clara para ver, es de Sharon Moe y fue presentada ya hace casi 15 años atrás. Si nosotros comparamos el riesgo de muerte
entre factores de riesgo de pacientes en diálisis que son los habituales, por ejemplo, baja pérdida de fosfato con diálisis, o la presencia de anemia, o los trastornos de metabolismo mineral, los que más riesgo de muerte nos da a la población en diálisis es la hiperfosfatemia. Y si juntamos la hiperfosfatemia con la hipercalcemia y el hiperparatiroidismo, estos tres elementos nos aumenta casi 18 veces el riesgo de muerte de población en diálisis, a diferencia de la anemia, que solo aumenta 6 veces el riesgo de muerte, o la baja pérdida de urea durante diálisis, que es 5 veces. Es decir, la hiperfosfatemia no solo es un factor de riesgo de mortalidad, sino que en estos casos, comparado con otros factores, es el mayor factor de riesgo de mortalidad. Si luego analizamos de estos tres elementos, que es la hormona paratiroidea, el calcio y el fósforo, vemos que si nosotros cumplimos estos tres parámetros dentro de los rangos de referencia, si tenemos pacientes dentro del rango de referencia, y a esto lo consideramos como un riesgo bajo, riesgo de 1, si nosotros no cumplimos ninguno de los parámetros, es decir, tenemos la PTH por fuera del rango, el calcio y el fósforo por fuera de referencia, el riesgo de muerte aumenta un 51%. Y si hay uno de estos elementos que falla, por ejemplo, tenemos la PTH y el calcio dentro del rango de referencia, no el fósforo, el riesgo de muerte ya aumenta un 20%, y si solo se cumple uno de estos parámetros dentro del rango de referencia, el riesgo de muerte ya llega casi a aumentar un 40%. Es decir, hay una relación estrecha, hay una asociación entre el cumplimiento de los parámetros de metabolismo fosfocálcico y muerte de la población en diálisis. Ahora bien, ¿qué pasa con el fósforo? ¿Por qué decimos que el fósforo podría ser un elemento tóxico? El fosfato interviene por distintos mecanismos como un factor de riesgo o un factor peligroso, como le pusimos al título de esta presentación. Fíjense ustedes que el fosfato sérico interviene en procesos de calcificación vascular, en procesos de disfunción endotelial, en la diferenciación osteogénica, y esa diferenciación osteogénica, ya les voy a mostrar una placa específica para esto, forma cristales con el calcio, y estos cristales, una vez que se unen a elementos como la fetuina A, forman complejos que se llaman calciproteínas y que se pueden depositar a nivel de los vasos sanguíneos o a nivel extracelular. El fosfato estimula la aparición, el aumento del FGF23, y a su vez puede causar anemia, puede inhibir la producción de calcitriol, puede inhibir la excreción de sodio y retener sodio en el organismo, aumentar el volumen corporal, producir hipertensión arterial y inducir hipertrofia ventricular izquierda, y puede producir hipertrofia directa de los cardiomiocitos, como lo vamos a ver más adelante. A su vez, el fosfato sérico interviene como un elemento tóxico directamente sobre las células por disregulación de señales celulares, estrés oxidativo, apoptosis, procesos inflamatorios, etc. También interviene sobre las glándulas paratiroides. Habíamos dicho que es un estimulante de la producción de hormona paratiroidea, y esta, a su vez, la hormona paratiroidea aumenta el remodelado óseo y saca calcio y fósforo del hueso. Interviene sobre el sistema inmune, produce anemia porque produce fibrosis de la médula ósea, interviene sobre distrofias musculares, alteración de los hepatocitos, etc. Y a su vez el fosfato sérico puede ser un elemento que por sí mismo induce progresión de la enfermedad renal, posiblemente por actuar en forma, por estos mecanismos, alteraciones hemodinámicas que lleve a producir un aumento de la proteinuria y progresión de la enfermedad renal crónica. Bien, entonces el fosfato es un elemento que interviene en la toxicidad del organismo y por eso podría ser un elemento peligroso. Está claro que la enfermedad renal crónica y los trastornos del metabolismo óseo y mineral están condicionadas por anomalías analíticas, donde la alteración del calcio, el fósforo, la PTH y la vitamina D son elementos fundamentales, porque hay aparición de enfermedad ósea con anomalías de remodelado de la mineralización, el volumen óseo y del crecimiento del mismo, y la inducción del aumento del riesgo de fracturas, y las calcificaciones vasculares, que podrían ser el elemento fundamental que lleve al aumento de la morbimortalidad de esta población. Así, dicho esto, les quería mostrar esta placa donde últimamente hablamos mucho del modelo de transdiferenciación de
de transdiferenciación de las células del músculo liso vascular. Fíjense ustedes, esta es una representación esquemática de una arteria en presencia de enfermedad renal crónica, de aumento de la calcemia, la fosfatemia, la alteración de la vitamina D, de diabetes mellitus, etc., la célula del músculo liso vascular se diferencia y se convierte prácticamente en una célula de tipo ósea y empieza a producir enzimas y proteínas que son propias del hueso. Y hay cambios en la estructura de esta pared vascular donde intervienen algunos elementos como el RAN X2 o la osteoprotegerina o la fetuina A, que son elementos que inhiben o estimulan los depósitos de cristales de hidroxiapatita con la calcificación, consiguiente calcificación de la pared vascular. De tal manera que el proceso de transdiferenciación implica calcificación de la pared vascular y transformación de la célula del músculo liso vascular en una célula prácticamente ósea. Y no solo se daña la pared vascular, sino también el endotelio. Con ese daño endotelial se induce la aparición de trombosis. De esta manera, cuando nosotros encaramos el tratamiento de la enfermedad del metabolismo óseo y mineral, ustedes van a ver que es tan importante los trastornos relacionados al fosfato que en la historia de desarrollo de los medicamentos para tratar estas patologías, prácticamente la mayor parte de los medicamentos que nosotros disponemos desde la década del 60 hasta la actualidad se refieren a medicamentos que están destinados a bajar los niveles fosforséricos. Desde aquellos quelantes de fósforo que contenían aluminio hasta los que tienen calcio o los libres de calcio y aluminio, como el sevelamer, el carbonato de lantano o los basados en hierro, prácticamente la mayoría de la farmacopea que tenemos disponible es para tratar la hiperfosfatemia. Y otro grupo de medicamentos están destinados a disminuir los niveles de hormonas paratiroideas, como son los derivados de la vitamina D, el calcitriol, el alfa-calcitriol, el 22-oxacalcitriol, paricalcitrol y últimamente los moduladores del receptor de calcio como el cinacalcet o el etilcalcetín. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que ya no tienen hiperfosfatemia, sino que tienen hipofosfatemia? Es importante que nosotros también veamos este tipo de pacientes porque son los que se nos pueden presentar en la consulta. Estos pacientes pueden tener raquitismo, osteomalacia, disfunciones musculares, óseas o neuropatías. Fíjense ustedes la incidencia de hipofosfatemia. La hipofosfatemia puede ir desde, esto es un análisis, un estudio multicéntrico, es un metaanálisis de varios estudios que muestran la incidencia de hipofosfatemia en distintas poblaciones. Y fíjese, pacientes ambulatorios que van a un hospital general tienen una incidencia de hipofosfatemia entre 2.2, 2.5, 3% aproximadamente de la población. Ahora bien, si los pacientes están internados en terapia intensiva y tienen enfermedades graves, la proporción de pacientes que tienen hipofosfatemia puede llegar hasta el 30, 75%, 80%, como pueden ver ahí. De tal manera que, dependiendo de la patología que tienen estos pacientes, por ejemplo, pacientes hospitalizados sin patología grave, la incidencia de hipofosfatemia va del 2.2 al 3.1%. Ahora, si están en terapia intensiva, un tercio de la población tiene hipofosfatemia. Si tienen alcoholismo crónico, pueden ser del 2 al 30%. Los sépticos, 65-80%. Traumas mayores, 75%, etcétera, etcétera. Es decir, la hipofosfatemia es altamente incidente en nuestra población y tenemos que tenerla presente porque, como verán más adelante, incide sobre la mortalidad de esta población. La hipofosfatemia severa puede producir múltiples manifestaciones clínicas, principalmente musculoesqueléticas y neurológicas, como debilidad, mialgia, rhabdomiólisis, osteopenia u osteomalacia. Neurológica puede producir comas, convulsiones, encefalopatía y parestesia, dependiendo de la gravedad o la severidad de la hipofosfatemia, y luego trastornos cardiovasculares, hematológicos, pulmonares o metabólicos. Es decir, múltiples manifestaciones clínicas relacionadas con hipofosfatemia. Ahora bien, acá les quiero mostrar cuáles son las causas más frecuentes de hipofosfatemia. Y nos detenemos en tres causas fundamentales.
La hipofosfatemia puede ser por redistribución interna, es decir, del extra al intracelular, base fosfato, porque hay disminución intestinal disminuida, absorción intestinal disminuida de fosfato, o porque la excreción urinaria está aumentada. Si hay redistribución interna, puede ser, por ejemplo, una cetoacidosis diabética o un síndrome de realimentación, donde aumenta la insulina y hace entrar el fósforo en la célula. Prácticamente los casos de hipofosfatemia aguda se deben a este tipo de trastorno. Una alcalosis respiratoria aguda o un síndrome de hueso hambriento, como nosotros lo vemos luego de la paratiroidectomía, puede producir un aumento de una redistribución interna del fosfato. También una absorción intestinal disminuida por menor ingesta de fosfato, por diarrea crónica o mala absorción, por drogas como antiácidos o quelantes del fosfato, o por deficiencia o resistencia a la vitamina D. Todo eso incidirán sobre la capacidad intestinal para absorber ese fosfato serio. Ahora bien, lo que yo me quiero detener, y como nefrólogo nosotros debemos conocer, es cuándo el paciente está hipofosfatémico porque pierde fosfato por orina. Y acá se pueden dar dos escenarios. Uno, que la pérdida de fosfato urinario se deba a que sea independiente del FGF23 o sea dependiente del FGF23. Independiente del FGF23 es el hiperparatón primario, el más frecuente de todos. Aumento de la PTH actúa a nivel del túbulo cortoneo proximal, disminuyendo la reabsorción tubular de fosfato. Y luego causa más rara como los raquitismos hipofosfatémicos debido a una mutación del cotransportador sodio-fosfato o un síndrome de Fanconi adquirido o hereditario. Ahora bien, el otro grupo de pacientes es lo que tiene hipofosfatemia por pérdida de excreción urinaria aumentada, pero que es mediada por FGF23. Y acá hay un grupo de pacientes que cada vez conocemos más, que estamos tratando nosotros en nuestra consulta como nefrólogos, que son los que tienen raquitismos hipofosfatémicos hereditarios, tanto los ligados cromosoma X como los autosómicos dominantes o recesivos. O también algunos tipos adquiridos, como es la osteomalacia inducida por tumores, que son aquellos pacientes que tienen algún tumor maligno productor de FGF23. Displasia fibrosa y drogas también puede ser otra causa. Ahora bien, hay un algoritmo para el seguimiento de estos pacientes con hipofosfatemia y ya vamos finalizando esta presentación. Cuando un paciente tenemos sospecha de que tiene una hipofosfatemia y lo compró por laboratorio, tenemos que pensar la clínica de ese paciente, la historia familiar, los hallazgos de laboratorio y los hallazgos traumatológicos ortopédicos. Es decir, luego de una evaluación inicial, en la historia clínica y el laboratorio basal podemos descartar causas agudas, como puede ser realimentación o un alcoholismo crónico, o enfermedades hereditarias que tenga ese paciente. Si este paciente no tiene esos trastornos, vamos a tratar de disminuir si el paciente tiene una pérdida renal o extrarrenal de fosfato. Y ahí es importante hacer dos fórmulas, el de la reabsorción tubular de fosfato y el de la capacidad máxima de transporte de fosfato a nivel tubular. Para ver esto, aplicamos estas dos fórmulas. Miren, para ver reabsorción tubular de fosfato es un valor porcentual de la inversa de la fracción excretada de fosfato. Así 100 por la inversa, 1 menos la fracción excretada de fosfato urinario por creatinina sérica sobre fosfato sérico por creatinina urinaria, nos va a dar un valor que para un valor normal de reabsorción tubular de fosfato está en el orden de los 85-95%. Con este valor de reabsorción tubular de fosfato y utilizando este normograma, nosotros podemos determinar, según la fosfatemia y según la reabsorción tubular de fosfato, cuál es la capacidad máxima de transporte de fosfato de ese paciente, que tiene que estar entre 2.5 y 4.2 miligramos por decilitro. Así, por ejemplo, si un paciente tiene 2 miligramos por decilitro de fosfatemia y tiene un TRP porcentual de 0,50, va a tener una reabsorción máxima de fosfato, según el filtrado glomerular, de 1. Y este valor de 1 es menor al valor normal de 2.5 a 4.2, quiere decir que con valores mucho más bajos de fosfato sérico, este paciente ya está perdiendo fosfato a nivel tubular. Con esta información, nosotros podemos saber si el paciente tiene una reabsorción tubular de fosfato mayor del 95
y un transporte de fosfato normal, el problema no es renal, sino que es una redistribución interna o una absorción intestinal reducida. Ahora, si la reabsorción tubular de fosfato y el TMP es bajo, es inducida por FGF23. En ese caso podemos medir si está disponible el FGF23 o estudiarlo genéticamente y determinar si la causa es debida a FGF23 baja o por FGF23 normal o alta. Y lo que estamos estudiando últimamente es que los pacientes que tienen FGF23 normal o alta tienen estos raquitismos hipofosfatémicos ligados al cromosoma X o la osteomalacia tumoral. De esta manera, las dos caras del fosfato nos dicen que entre la hiperfosfatemia y la hipofosfatemia hay un hilo conductor. Y lo conocemos ahora, que es el FGF23. El FGF23, como pueden ver, es una hormona proteica de 251 aminoácidos producida y segregada por los osteocitos y los osteoblastos en el hueso, y que es un regulador de la reabsorción tubular de fosfato a nivel renal. El FGF23 en valores normales, la molécula intacta, está en el orden menor a 100 unidades por mililitro en sujetos sanos. Cuando hay trastornos hipofosfatémicos hereditarios puede llegar hasta 500, en algunos casos hasta 800 unidades. En la insuficiencia renal crónica puede llegar hasta 1000 unidades y en pacientes en diálisis a varios decenas de miles de unidades. Aumenta mucho el FGF23. A nivel renal, el FGF23 actúa sobre un receptor, que es el receptor genético de los factores de crecimiento fibroblastos, y que en presencia de cloto se convierte en un receptor específico, se une la molécula de FGF23 a este receptor e inhibe la expresión del cotransportador sodio fosfato tipo 2A y 2C. Algo similar a lo que hace la hormona paratiroidea sobre su propio receptor en el túbulo contorneado proximal. Otra cosa que hemos aprendido, que el FGF23 es producido por la ósea, en este caso esto es un osteoblasto, y cuando un elemento muy importante que es el FEX, que es una enzima que cliva al FGF23, cuando está mutada, el gen que produce el FEX, aparecen patologías como el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, porque hay un aumento de los niveles de FGF23. Así hemos visto últimamente, como fue publicado en el New England hace 2 años atrás, que hay drogas que ahora conocemos, que son anticuerpos monoclonales que pueden bloquear el FGF23. Este es el Burosumab que estamos utilizando ya para el tratamiento de niños y adultos que tienen hipofosfatemia ligado al cromosoma X, y los estudios con el Burosumab han permitido ver que cuando estos pacientes reciben este tratamiento, los niveles de fósforo sérico aumentan, la reabsorción tubular de fosfato aumenta y mejoran todos los parámetros relacionados con el raquitismo. Hay resultados muy promisorios para niños que tienen esta patología y que están recibiendo el Burosumab, y también para adultos que baja considerablemente los trastornos relacionados con esta enfermedad. Finalmente, el FGF23 actúa sobre el riñón y sobre células paratiroideas, junto con el cloto sobre su propio receptor, regulando los genes que se refieren al metabolismo mineral. Y un elemento muy importante, y un dato muy importante, es que el FGF23 puede actuar sobre los cardiomiocitos y en forma independiente de la presencia de cloto, induciendo un proceso de remodelado de las células del miocardio por una vía cloto. El FGF23, el aumento del FGF23 no solo está relacionado con trastornos de metabolismo fosfocálcico, con disminución de la 1,25 de 3, sino que también aumenta la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, baja la expresión de cloto, aumenta los procesos inflamatorios y produce hipertrofia ventricular izquierda. Bien, finalmente, entonces, como resumen, les puedo decir que el fósforo es un elemento esencial cuando está en niveles normales, es un elemento esencial para la vida, pero si los niveles de fósforo están descontrolados y se encuentran por fuera del rango de referencia, se convierte en un elemento peligroso para el individuo, y esto se produce no solo cuando el fósforo está en niveles elevados, como vemos con frecuencia en pacientes con enfermedad renal crónica, sino también cuando los pacientes tienen niveles bajos de fósforo, que también está relacionado con morbimortalidad de la población.
Bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, doctor Dubois, por su excelente Ahora voy a quedar a disposición entonces para ver si hay alguna pregunta relacionada con el tema que lo pueda responder o bueno, a dar mi opinión respecto a eso. reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Dubois por su excelente ponencia, experiencia en el tema, que nos pone de relieve el hecho de que el fósforo fuera de sus rangos de normalidad puede generar un riesgo de mortalidad tanto como en hiperfosfatemia como en hipofosfatemia. Seguidamente tenemos el gusto de presentar al doctor Edwin Castillo, quien tendrá a bien realizar algunos comentarios en relación al tema. Seguidamente el doctor Alex Gómez también dará experiencia en relación al fosfato en hospitalaria, ¿no? ¿Qué podría ellos comentar? Empezamos por el doctor Edwin Castillo. Si fuera tan amable, doctor Castillo, pudiera dar algunos alcances preliminares, comentarios antes de iniciar la ronda de preguntas. Sí, buenas noches y bueno, felicitar y agradecer por tu participación, doctor Walter Doudat, por esta brillante exposición. Y bueno, el tema de fósforo se presta bueno, en realidad incluso hasta muchas a veces interpretaciones que damos cuando vemos a los pacientes en hemodiálisis, ¿no? Es bueno también, ya que estamos obviamente con colegas a nivel nacional, también establecer un punto de referencia en cuanto a una data que tenemos acá y considerando que lo presentado por el doctor, que tenemos tanto para hablar de hipofosfatemia o de hiperfosfatemia, bueno, acá la referencia que tenemos de propiamente lo reportado por el Centro Nacional de Salud Renal, que propiamente tiene la data en hemodiálisis en cuanto a la población asegurada en hemodiálisis, tenemos aproximadamente un 25 a 30% de pacientes en hipofosfatemia y 25 a 30% en hiperfosfatemia, ¿no? Entonces casi la tercera parte de la población podemos diferenciarla en ambos extremos, ¿no? Que por lo general en nuestra realidad en un paciente en hemodiálisis normalmente lo acreditamos la hipofosfatemia en frecuencia a un paciente carencial, un paciente desnutrido. Y por el otro lado ya nos enfrascamos propiamente a la enfermedad mineral ósea. Entonces, en cuanto a la enfermedad mineral ósea, que es aparentemente lo que normalmente nos enfrentamos en este tercio de la población en diálisis, bueno, el fósforo sabe de alguna forma esconderse bien, ¿no? En cuanto a su patogenia, en cuanto a su patología. Porque desde que el paciente ya tiene enfermedad renal crónica, vemos que siempre tiene un balance positivo de fósforo en el tiempo, ¿no? El cual siempre es continuo y que ya finalmente se agrava propiamente cuando el paciente ya está en hemodiálisis y ya tiene unos meses de progresión en hemodiálisis también. En ese transcurrir en el que tiene el paciente ese balance positivo de fósforo, se vale de varios mecanismos justamente para tratar de mantenerse en una normofosfatemia, que incluso tendríamos que interpretarlo como si fuera una pseudo normofosfatemia, porque en realidad la enfermedad fisiopatológicamente activa lo que está empujando es un balance positivo de fósforo, ¿no? Y por eso es de que evidentemente ahí tenemos lo del incremento del aparato hormona, que evidentemente ya luego fue desplazado fisiopatológicamente por el incremento de la fosfatonina, y luego incluso ya vemos cuando se agrava más esto, esta interacción inversamente proporcional con el calcio, ¿no? O sea, con la hipocalcemia. Y finalmente ya fracasa y al final ya podemos reflejar el fósforo elevado en sí. Entonces, esto llama un poquito a la reflexión para tratar de evaluar o verificar entonces cuál sería el parámetro hacia el cual debemos de aspirar en cuanto al valor normal del fósforo, ¿no? Que seguramente lo vamos a ver en la ronda de preguntas, pero que me parece un tema para empezar a discutirlo, considerando de que ya
bueno, por lo menos en el grupo, por ejemplo, de elaboración de guías clínicas a nivel nacional, el grupo IETSI, ellos establecieron que los valores de fósforo en un paciente en diálisis deberían de ser valores normales. Pero valores normales fisiológicamente incluso vemos hasta 4,5. Claro está, los valores ya que francamente se asocian, ¿no? Pues ya sea por los reportes DOT, etcétera, en cuanto a valores de 5,5 y 6, ¿no? La pregunta es más bien si es que nosotros lo manejamos, como yo personalmente también lo hago, con valores, por ejemplo, encima de 5, que a veces ha concordado también con las recomendaciones del grupo español CEN, ¿no? Entonces sería bueno, ¿no? Verificar esos aspectos porque hay que también interpretar el momento en el que se toma también este recuento de fósforo, ¿no? Entonces, yo creo que es un primer aspecto a considerar y bueno, le voy a dar la palabra también a mi colega, doctor Mario Encinas, por favor. Gracias, doctor Castillo. ¿Sí? El Gracias, audio doctor. parece. Gracias, doctor. Doctor Alex, quisiéramos saber su experiencia en relación en Arequipa. ¿Qué experiencia podría usted relatarnos y qué podría comentar en relación al tema? Bueno, muy buenas noches. Sí, primero recalcar, como ya lo dijo el doctor Walter, cómo es que las alteraciones minerales óseas en un inicio se pensaban o creíamos que se circunscribían a un problema óseo o analítico, han llegado a tener sobre todo una gran importancia traducido en el hecho de la mortalidad, ¿no? En el hecho de que el fósforo, principalmente el fósforo, comparado a calcio y paratormona, está más relacionado con mortalidad, que es el endpoint, ¿no? Que buscamos siempre en todo paciente renal, disminuir mortalidad. Nosotros siempre hemos tenido el inconveniente de cómo manejar el fósforo, ¿no? Está claro ya su importancia y sus repercusiones, pero posteriormente también hacemos la pregunta, las dificultades que tienen en el manejo del fósforo, ya lo mencionó en su estudio, que no llegábamos, bueno, en Argentina no se llegaba al objetivo, que tampoco llegamos nosotros en promedio. Tenemos mucho inconveniente para el manejo del fósforo cuando está relacionado al hiperparatiroidismo, debido a que, por ejemplo, al manejar los niveles altos de paratormona, en nuestro arsenal acá en Arequipa tenemos principalmente el calcitriol. Podemos disponer de paricalcitol, pero está sometido a una serie de trámites burocráticos que hacen muy difícil el uso práctico. Y en el uso del calcitriol, antes de llegar a las dosis máximas, se nos complica siempre con hiperfosfatemias, ¿no? Posteriormente me gustaría ver cómo va la situación del arsenal de tratamiento, de medicación, muy independientemente del hecho de adecuar la diálisis, ¿no? Tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, aumentando los tiempos en hemodiálisis y en diálisis peritoneal haciendo las correcciones, ¿no? Segundo, es comentarles, bueno, a propósito que a raíz de la pandemia, en cuanto a hemodiálisis, se sometió un poco a disminuir los tiempos. Por acá tuvimos un tiempo muy prolongado, como ustedes saben, de toques de queda, y que hemos visto conforme en los análisis cómo la hiperfosfatemia se ha incrementado. Como dijo Edwin, nosotros también tenemos en hemodiálisis un promedio de un 30% de hiperfosfatemia, pero en estos últimos controles que hemos hecho hemos visto que ha subido a un 35, casi 40% de hiperfosfatemia, ¿no? Entonces son dos situaciones que tenemos para el manejo adecuado del fósforo, ¿no? Que es a veces la limitación práctica para el uso de paricalcitol. Bueno, hoy día me han dado la buena noticia que ya podemos usar Sinacalcet, que ya pronto podremos usarlo acá en Arequipa, que era una de las armas que estábamos un poco insistiendo en poderlo utilizar, ¿no? Principalmente en los pacientes que se acompañan de hipercalcemia, ya que en la base, como digo, del tratamiento de la PTH elevada era el calcitriol y nos traía pues problemas o nos trae problemas de elevación tanto del fósforo como del calcio.
Bueno, otra de las situaciones es que todo, por ejemplo, acá, a raíz de limitar el acceso de los pacientes al hospital y demás, pues estamos haciendo un corte sobre calcificación ósea en los pacientes de diálisis peritoneal, el cual tuvo que ser temporalmente suspendido debido pues a todas las consecuencias propias de la inamovilidad social que vivimos en Arequipa, ¿no? Por último, preguntarle al doctor Walter, pues, ¿qué tal, cómo va el objetivo de manejar valores normales de fósforo y qué tan fácil en su hospital es el uso y la capacidad de poder utilizar toda la batería de medicamentos que se tiene para este problema del fósforo, ¿no? Sí, Alexander, bien, me escuchan ahí, ¿no? Sí, perfectamente. Sí, tenemos severas dificultades, al igual que ustedes, para controlar la fosfatemia de estos pacientes. Ustedes saben que siempre estamos en la disyuntiva si limitamos la alimentación de los pacientes, bajamos el consumo de fosfato de los pacientes, los cuales nos pueden llevar a desnutrir los mismos, porque bajar el contenido de fósforo de los alimentos, está bien, es fácil decirle al paciente no use, trate de usar pocos alimentos industrializados durante en su cocina, pero hay otros elementos como por ejemplo las proteínas animales que son necesarias para que estos pacientes en muchos casos tengan buena alimentación, ya que no pueden en algunos casos por razones económicas suplirlas por otros elementos de la alimentación. Por lo tanto, causa dificultad hacer una dieta adecuada en estos pacientes. Por lo tanto, por tema de la dieta, estos pacientes tienen dificultad para controlar la hiperfosfatemia. Por el lado de diálisis, nosotros no tuvimos que reducir a raíz de la pandemia las horas de diálisis, pero sí hay pacientes que por razones particulares han faltado más en esta época a las sesiones de otras oportunidades. Esto también, porque ya sé que hay estudios que muestran que faltar un día al mes a la sesión de diálisis aumenta casi el doble el riesgo de muerte por hiperfosfatemia. Es decir, que la adecuación de la diálisis, el ajuste de dosis de diálisis es fundamental para estos pacientes. Finalmente, el uso de los medicamentos es importante. Si bien nosotros acá en Argentina disponemos de quelante de fósforo sin calcio y aluminio, como es el sevelamer, no tenemos el carbonato de lantano, no tenemos el sevelamer, no está libremente accesible a toda la población. Depende de la obra social que tiene el paciente, a los servicios de salud que tiene y si ésta le puede proveer este tipo de medicamentos, porque no puede ser comprado por el precio por estos pacientes. Por lo tanto, también tenemos dificultad para que el paciente tenga la medicación adecuada que debe recibir para evitar la hiperfosfatemia. Por eso quiero decir que a pesar del arsenal terapéutico y de todo lo que sabemos respecto al riesgo de la hiperfosfatemia, más de la mitad de nuestra población sigue padeciendo este problema y tenemos los nefrólogos grandes dificultades para poder controlar la misma. Gracias, Bien. doctor. Tenemos una pregunta dirigida al doctor Duwat de nuestro auditorio. ¿La hiperfosfatemia puede reflejar la eficiencia del tratamiento de la hemodiálisis? ¿O cree usted que básicamente es el resultado del aspecto nutricional? ¿Podría el incremento del tiempo de diálisis dar algún tipo de beneficio o necesariamente tendríamos que integrar un tratamiento farmacológico? Quisiéramos su opinión, doctor Duwat, y de repente extendemos la pregunta a nuestros panelistas. Sí, es muy interesante. Parte de esa pregunta ya la respondí en la anterior, cuando dije que no solo la diálisis, sino la adecuación de la dieta. Los dos, con las dificultades que nosotros sabemos, son importantes para controlar la fosfatemia. Pero le voy a dar un dato más. Hay un estudio canadiense que ya tiene unos cuantos años atrás que compararon
la utilización de la diálisis estándar, nuestra, la hemodiálisis estándar de 12 horas semanales, 3 veces a la semana durante 4 horas, con diálisis nocturna. Los pacientes iban 5 veces a la semana y se quedaban 8 o 9 horas conectados a diálisis, 5 veces a la semana. Es decir, prácticamente duplicaban las horas de hemodiálisis durante la semana. Se hizo este estudio durante 6 meses, se comparó ambas poblaciones y se vio que los pacientes que tenían la duplicación de las horas de diálisis no solo tenían fósforo normal, sino que tenían en algunos casos hasta hipofosfatemia y había que duplicarle la cantidad de fosfato que se daba con la alimentación para mantener el fósforo sérico. Y todos los parámetros de metabolismo mineral mejoran en estos pacientes. Es decir, que nosotros podemos controlar la hiperfosfatemia solamente con la diálisis, pero el costo que deberíamos pagar es que el paciente tenga que estar conectado durante muchas horas a las sesiones de diálisis y eso es casi imposible, como ustedes saben. Por lo tanto, les podría decir que la respuesta es sí. Nosotros sí podemos controlar la hiperfosfatemia con diálisis, pero es altamente difícil que nosotros podamos tener al paciente conectado más horas de las que lo tenemos habitualmente y más días a la semana de lo que tenemos habitualmente. Por lo tanto, debemos recurrir también a el control de la orina y de los medicamentos. Gracias. Doctor Gómez, ¿alguna experiencia de diálisis, de aumento del tiempo de diálisis en los pacientes con hiperfosfatemia? Sí, bueno, en la parte práctica clínica sí vemos que es vital aumentar los tiempos de hemodiálisis. No tenemos un estudio, estamos justo en proceso de eso, pero definitivamente que es, creo, uno de los pilares más importantes, tanto en hemodiálisis, que se hace un poquito más factible, como en diálisis peritoneal, aumentar los tiempos de permanencia del líquido de diálisis, el cual también nos permite extraer un poquito más de fósforo, ¿no? Definitivamente que sí, creemos que es el primer paso que se tiene que realizar, adecuar la diálisis para poder controlar la hiperfosfatemia. Una situación que a nosotros nos ha ayudado en segundo lugar es el uso del sevelamer. Gracias a Dios en nuestro hospital se ha podido vencer varios obstáculos administrativos para poder tener la disponibilidad casi inmediata de sevelamer. La tenemos a demanda y sí se ha notado una mejoría dramática en el tratamiento de la hiperfosfatemia, ¿no? Pero definitivamente que son medidas que tienen que ir complementadas. No podemos solo pensar en dar medicación y olvidarnos del tiempo de diálisis y tampoco de la dieta, ¿no? Que como lo dice el doctor Walter, el gran problema es que hemos tenido mucho tiempo la idea de que tenemos que hacer una restricción estricta de los pacientes en cuanto al aporte de fósforo, que por ende nos trae y nos ha traído mucho problema de malnutrición, de desgaste proteico calórico, que felizmente ya se ha corregido, ya el equipo de nutricionistas lo tiene claro. Entonces, definitivamente que es un trípode que hay que tenerlo siempre presente. Gracias. Doctor Castillo, ¿algún comentario sobre este punto antes de pasar a las otras preguntas? Tenemos varias preguntas del auditorio. Sí, bueno, definitivamente ya es bien reconocido de que un paciente eunutrido en hemodiálisis tiene menor mortalidad, ¿no? Entonces, definitivamente la variable nutricional tiene un impacto a considerar como objetivo del tratamiento que debemos darle a los pacientes. Y esto justamente entra en conflicto obligatoriamente con la carga de fósforo que va a tener el mismo paciente. Porque un paciente eunutrido definitivamente va a sobrepasar por la carga proteica la carga de fósforo. Entonces, la hemodiálisis, como normalmente acá la realizamos, por ejemplo, aquí a nivel nacional, que la estamos fluctuando entre 3 horas y media, 3 horas 45 por lo general, difícilmente se llega a 4 horas, definitivamente tiene ya un balance de fósforo, ¿no? Así es que necesariamente irá esto complementándose con quelantes. Definitivamente hay que considerar siempre su uso.
La pregunta que más bien le podría hacer al doctor, aprovechando esto, es justamente a partir de qué valor ya se podría dar el paso para darle propiamente el quelante en cuanto a si consideraría por encima de 5 miligramos. Y la otra pregunta es, en un paciente con hiperparatiroidismo y normofosfatemia, por ejemplo, en la que también uno podría considerar también esa posición, ¿no? Considerando la relación, si bien se ha establecido entre hiperparatiroidismo y hiperfosfatemia, esto no necesariamente excluye a lo otro, porque se sabe que en realidad el factor causal imperante es la hiperfosfatemia en sí. ¿Algún comentario quisiera el doctor? Gracias. Sí, sí, muchas gracias. Bien, no hay un parámetro establecido único para decir que el paciente, un parámetro límite del fosfato donde uno ya deba intervenir. Esto es, como usted sabe, una mezcla de factores que intervienen. Hay que ver si el paciente tiene hiperfosfatemia, cuál es el nivel de hormona paratiroidea, por ejemplo. Puede ser que el paciente esté hiperfosfatémico, pero con hipoparatiroidismo, en donde los niveles de fosfato sérico tal vez no sean convenientes que estén demasiado bajos. No hablo de que esté con hiperfosfatemia, sino que en el nivel superior de la normalidad. Por lo tanto, hablar de 5.5, 5 o 5.5 miligramos por decilitro son valores que más o menos nosotros manejamos como límite y a partir del cual empezamos a ajustar los tres elementos fundamentales, que es la dieta, el ajuste de diálisis y la utilización de los quelantes del fósforo. Si no disponemos de los quelantes del fósforo libre de calcio y aluminio, como el Sevelamer, yo diría que deberíamos esperar un poquito más, el nivel un poquito más alto de fosfato para empezar a darle, sobre todo si le vamos a dar calcio, porque la unión el producto fosfocálcico, la unión de calcio con el fósforo a nivel sérico puede inducir calcificaciones vasculares y por lo tanto debemos tener ese parámetro en cuenta. Y quisiera agregar a lo que usted preguntó una cosa más, que es la duda si en los pacientes que no están en diálisis y tienen una enfermedad renal crónica progresiva con un estadio 3, 4 o 5 sin estar en diálisis todavía y no están hiperfosfatémicos, si debemos darle quelantes del fósforo. Esa es una pregunta que todavía no está bien respondida. Algunas publicaciones dicen que a esos pacientes ya precozmente hay que darles quelantes del fósforo, hay que ajustarle la dieta, porque imperceptiblemente, aunque no estén con hiperfosfatemia, esos pacientes están estimulando sus glándulas paratiroideas y están estimulando la secreción de FGF23 y por lo tanto en forma imperceptible ya están con riesgo de padecer las consecuencias de ambas patologías. Por lo tanto hay líneas de investigadores que dicen que sí, independientemente del fosfato sérico, ya hay que colar. Eso antes de que el paciente llegue a diálisis. Para haber respondido su inquietud. Sí, doctor, muchas gracias. Excelente, doctor. En el aspecto de los pacientes crónicos, tocando el punto que usted ha mencionado, que aún no están en diálisis, de aquellos que están en estado hipercatabólico, nos preguntan cuál sería su recomendación en cuanto al aporte nutricional de fosfato. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, ahora sí, un pequeño corte. Sí. Esos pacientes que están hipercatabólicos normalmente tienen un nivel de fosfato sérico que es superior, puede ser superior a lo normal, pero depende del estatus de ese paciente. Por ejemplo, si es un paciente con sepsis, paciente con determinados medicamentos que esté recibiendo por su estado crítico, o pacientes con alcalosis respiratoria, van a tener un ingreso de fosfato a la célula que es mucho más activo que la otra población y estos pacientes pueden tener hipofosfatemia. Entonces, vamos a tener que estudiar individualmente a cada uno de estos pacientes cuál es la patología que está primando y cuál es el nivel de fósforo sérico que tiene esta población. Si el paciente
Si su estatus clínico es de hipercatabolismo y esto le induce a tener hiperfosfatemia, pues tendremos que tratar de controlar esa hiperfosfatemia de la manera más adecuada. Difícilmente sea dándole calcio. Estos pacientes críticos posiblemente no debamos dar calcio, sino que debemos mejorar probablemente el ácido base de los pacientes o mejorar la excreción urinaria de fosfato posiblemente mediante la utilización de algún tipo de diurético. Ahora, si el paciente está hipercatabólico, pero hipofosfatémico, ahí ya podemos utilizar algún preparado con fosfato, que puede ser el fosfato de magnesio o el fosfato de sodio, que le demos a estos pacientes para reposición y restauración a los niveles adecuados de fósforo sérico. Correcto, gracias. Hay algunas preguntas relacionadas a hemoperfusión, a hemodiálisis y hemofiltración. Solicitan un comentario acerca de la hemodiafiltración frente a la enfermedad mineral ósea, viendo si hay beneficio comparado con la hemodiálisis convencional. No sé si podría hacer un comentario. Bien, Hemodiafiltración a ver, frente a la enfermedad mineral ósea. Sí. Sí. A ver, vamos a ver. El fósforo sérico, el fosfato que nosotros podemos eliminar con diálisis es el fosfato inorgánico que no se encuentra unido a proteínas y otros elementos de gran tamaño. Por lo tanto, la cantidad de fosfato que nosotros podemos sacar con la hemodiálisis es similar a la que podríamos sacar con la hemodiafiltración. ¿Cuál es la ventaja que tendría en este sentido la hemodiafiltración respecto a la hemodiálisis? Es que no solo la hemodiafiltración, no solo tener un proceso de difusión por el cual el elemento fosfato puede salir a atravesar la membrana, sino que también hay un elemento convectivo en donde la pérdida de líquidos arrastra también fosfato. Pero en valores absolutos, la cantidad de fosfato que nosotros vamos a eliminar con hemodiafiltración será similar al que eliminaremos por hemodiálisis, porque el fósforo es un elemento muy pequeño que atraviesa cualquier tipo de membrana de diálisis. Diferencia vamos a establecer si la hemodiafiltración es realizada con mayor cantidad de horas, es decir, es una hemoperfusión, es una hemofiltración continua. Si es una hemofiltración continua, ahí sí tendremos una cantidad de fósforo que va a ser eliminado superior a la de hemodiálisis. Es decir, depende no tanto del tipo de membrana que estamos utilizando, sino el tiempo en el cual estamos utilizando este tipo de tratamiento. Perfecto, gracias. Doctor Alexander Gómez, hay un comentario y a la vez una pregunta en relación al problema que ocurrió en relación a la pandemia, que usted hizo mención en el momento que hizo comentarios. En aquellos pacientes con COVID, en hemodiálisis, también hubo algún tipo de problemática en el norte de nuestro país, según nos comentan, y se les redujo el tiempo y también había una falta de quelantes no cálcicos. La pregunta va en relación a qué problemas pudieron detectar ustedes en relación al fósforo en la hemodiálisis y podríamos ampliar un poco la pregunta en relación a la problemática del uso del calcitriol endovenoso. No sé si podría darnos un par de comentarios en relación a estos dos puntos. Sí, mire, como ustedes saben, nosotros hemos tenido meses de restricciones, tanto de lo que es, prolongó mucho tiempo acá en la región sur, en Arequipa, que obligó a reducir el tiempo de hemodiálisis en la mayoría de los pacientes por un tiempo mayor que lo que sucedió en Lima, por lo que tenemos entendido. Es ahora que en los controles trimestrales que vemos, que es una apreciación en los lugares donde trabajamos y en el centro de diálisis del hospital, el porcentaje de hiperfosfatemia se ha incrementado, entre otras alteraciones como una disminución en el promedio de la hemoglobina de los pacientes. Asumimos de primer término que fue pues una reducción que se prolongó por varios meses, ¿no? Como sí lo mencionamos antes,
contamos con Sevelamer, pero tenemos siempre el pico de fósforo y calcio, la elevación de estos elementos cuando tratamos el hiperparatiroidismo severo. A veces no llegamos a las dosis topes que las normas YEPSI te obligan que llegues para poder hacer el cambio a paricalcitol, ¿no? Entonces, es muy frecuente en la práctica clínica que cortamos el calcitriol para volver a trabajar en lo que es quelar el fósforo, pues mejorar en lo posible los tiempos de hemodiálisis o los tiempos de permanencia en diálisis peritoneal. Entonces sí, como comentamos anteriormente, sí resulta en una situación que se ve en la parte práctica, en la parte clínica, que nos ayudaría mucho que esos obstáculos administrativos poder acceder más fácilmente a paricalcitol, o bueno, también el hecho de la hiperparatiroidectomía, que se ha bloqueado estos 6 meses, comenzamos a hacer, se aumentó bastante el porcentaje de esta cirugía, tuvimos muy buenos resultados, situación que a la fecha no le estamos haciendo, desde marzo se cortó de hecho todas estas cirugías selectivas. Y bueno, y paso la pregunta también, ¿cómo va en el medio el hecho de esta cirugía ya en el lugar donde trabaja el doctor Doutat? Bien. Adelante, doctor Igual. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, perfecto. sí, perfecto. Nosotros, con referencia a la pandemia, tuvimos un par de bajas de actividad donde los hospitales trataron de darse a poner en marcha los protocolos para evitar contagios, y luego la actividad volvió dentro de los hospitales a una pseudo normalidad. Con la dificultad de que muchos de los pacientes que tienen que tratar por otras patologías, no así el paciente diálisis, sino para otro tipo de población, le costaba un poco más llegar a los hospitales, tenían miedo de contagiarse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la disponibilidad de paratiroidectomía nosotros la tuvimos, de hecho seguimos haciendo paratiroidectomía en la medida que esta es solicitada. Claro. Lo que sí nosotros les podría decir que en los últimos años hemos disminuido considerablemente el número de paratiroidectomías hechas, porque desde hace unos años en la Argentina tenemos el China Calcet y últimamente desde el año pasado tenemos el Etelcalcetide. Estos dos medicamentos más el paricalcitol o los derivados los análogos de la vitamina D hacen un arsenal terapéutico que está disponible, si bien es cierto con algunas dificultades económicas para la provisión de las obras sociales, pero últimamente ya con un poco más de facilidad para el mismo, podemos utilizar estos medicamentos y hemos disminuido considerablemente la utilización de la cirugía paratiroidea. No obstante eso, hay pacientes que todavía se es sometido a ellos cuando estos medicamentos no funcionan adecuadamente, el paciente no tiene acceso al mismo, durante la pandemia hemos tenido más o menos la misma cantidad de pacientes que hacemos paratiroidectomía que en épocas pasadas, porque estos pacientes hemos tratado de seguir haciendo los tratamientos que necesitamos. Bueno, eso creo que es lo que me había preguntado. Okay, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Tenemos todavía varias preguntas. Preguntan en relación a qué medicamentos podrían bajar el FG-F23 en la enfermedad renal crónica. ¿Qué podría comentar en relación a esta pregunta? Bien, como les había mostrado durante la presentación, el único medicamento que está comprobado y autorizado en este momento por la FDA para el manejo del aumento del FG23 es el Burosumab. Este es un anticuerpo monoclonal de tipo humano que bloquea el FGF23 circulante. Pero solo por el momento está autorizado para ser utilizado en las patologías metabólicas óseas producidas que se relacionan a hipofosfatemia, como el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, la hipofosfatemia familiar, o en algunos casos en la osteomalacia inducida por tumores. No está
todavía utilizado, ni está autorizado para ser utilizado en pacientes con insuficiencia renal crónica, así que creemos que se están haciendo los estudios pertinentes para ver si el Burosumab puede ser útil en esta población, pero todavía no sabemos que esto pueda ser posible en el corto plazo. Otros medicamentos están en prueba, todavía no están disponibles, pero sabemos que el FGF23 puede ser disminuido con el control de la fosfatemia, con diálisis, con quelante del fósforo y con dieta, y con la paratiroidectomía. Cuando nosotros controlamos el hiperparatiroidismo, también disminuyen los niveles de FGF23. Indirectamente pasa esto, por lo tanto, si bien el FGF23 es un elemento que nosotros podamos medirlo en la práctica diaria, nosotros estamos midiendo sí a nivel experimental para algunos diagnósticos de estos pacientes con raquitismo hipofofatémico, pero no está todavía impuesto para realizar en pacientes con enfermedad renal crónica. Pero sí se sabe que controlando la fosfatemia y controlando el hiperparatiroidismo, bajamos los niveles de FGF23 que puedan ser peligrosos en esta población. El medicamento solamente el Burosumab y todavía no está disponible para pacientes con enfermedad renal crónica. Correcto, gracias. Doctor Castillo, en relación a la problemática en el manejo del fósforo en diálisis peritoneal, ¿qué podría comentarnos en relación a su experiencia? Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, solamente referir de que a veces en diálisis peritoneal hay una, bueno, aparente limitación también con el manejo de fósforo, ¿no? En especial, bueno, se sabe que el fósforo, de la misma forma que la creatinina, de todas maneras es una molécula que es tiempo dependiente para depuración a través de la membrana peritoneal. Y por lo tanto, a veces en los pacientes que, por ejemplo, están en diálisis peritoneal automatizada con un tiempo corto de permanencia, a veces incluso se modula para que la indicación pase a una diálisis continua ambulatoria para que así se optimice un poco la remoción de fósforo, pero sin embargo, a veces la remoción de fósforo también tiene sus propias limitaciones, ¿no? Entonces, nuevamente aquí volvemos al tema de que probablemente tendría que ser manejado como siempre se hace con el trastorno mineral óseo en forma conjunta con el resto de variables, ¿no? En cuanto a considerar también bueno, hay que establecer que es claramente importante evitar el tema de las calcificaciones vasculares en general en los pacientes y por lo tanto lo que debemos de evitar es propiamente su encuentro con el calcio, ¿no? De la misma forma habrá que considerar probablemente una solución con un calcio bajo si es que está indicado para el paciente y de la misma forma todo aquello que también reduzca el balance positivo de calcio, ¿no? Aquí en nuestra realidad, lamentablemente por muchos años siempre nos hemos enfrentado a manejo de la diálisis con soluciones de calcio alto, para manejo de hemodiálisis, y hemos atravesado por el paradigma de calcio, ¿no? El paradigma de darle quelantes cálcico a los pacientes, ¿no? Que incluso hoy por hoy bueno, claramente está indicado, desaconsejado su uso en cuanto a los metaanálisis por incremento de la mortalidad, pero claro que es probable que esto también entre en conflicto a veces en algunas poblaciones en la que el único quelante disponible sea ese mismo. Es un conflicto que incluso podría ser hasta ético sabiendo de que de por sí ya está estudiado su incremento de mortalidad, ¿no? Entonces hay que individualizar un poquito en el caso del paciente en diálisis peritoneal. No sé qué comentario podría también decir el doctor Walter Doudata. Bien, sí, no estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. La diálisis peritoneal puede tener ventajas respecto al control de la hiperfosfatemia. Sabemos que la diálisis peritoneal continua ambulatoria, por ejemplo, el hecho de estar dializando al paciente permanentemente todas las horas del día, hace que pueda estar transfiriendo fosfato del suero hacia el líquido peritoneal en forma constante y hace que estos pacientes, por lo general, tengan niveles de fosfatemia menor que aquellos pacientes en hemodiálisis. El hecho de ser una diálisis continua
tiene sus ventajas de esta manera respecto a aquellos pacientes que están en hemodiálisis y que concurren 3 veces por semana a hacerse su sesión. La diálisis continua automatizada, porque tiene más horas de exposición del paciente al líquido de diálisis, a bajar el nivel de fósforo sérico, controla mejor la fosfatemia. Por esa misma razón y porque en muchos casos la población de diálisis peritoneal también puede tener un mayor porcentaje de pacientes diabéticos, es que la población en diálisis peritoneal muchas veces tiene una incidencia de hiperparatiroidismo que es menor a la de hemodiálisis, por lo tanto, mayor posibilidad de controlar la fosfatemia respecto a la población de hemodiálisis. Así que estoy de acuerdo con los comentarios del doctor. La diálisis peritoneal puede ser un medio mejor que la hemodiálisis para el control de la hiperfosfatemia. Correcto. Antes de pasar a un tema de hipofosfatemia, que es unas preguntas de hipofosfatemia, quisiéramos terminar con una pregunta en relación a, hemos hablado ya del uso de hemofiltración versus hemodiálisis. Quisiéramos saber la experiencia en relación al uso de filtros de hemoperfusión en el tratamiento del hiperparatiroidismo. Sí, yo personalmente no tengo experiencia al respecto de uso de filtros de hemoperfusión para tratar hiperparatiroidismo, no tengo experiencia al respecto. Sé que hay algunos grupos que lo han utilizado, pero la experiencia todavía es escasa respecto a eso. Obviamente, cuando uno realiza una indicación de realizar hemoperfusión, hemodiafiltración o hemofiltración continua, los parámetros de hiperfosfatemia son uno de los que podemos llegar a tener en cuenta a la hora de decidir esto, pero sinceramente, por ejemplo, en Argentina, la disponibilidad de la hemoperfusión, la hemodiafiltración no es masiva, no es verdad, solamente pocos centros de diálisis lo tienen disponible y las obras sociales, los seguros, no lo pagan adecuadamente, por lo tanto, el acceso de la población al mismo es escasa. Por lo tanto, nuestra experiencia respecto al uso de estos procedimientos para tratar hiperfosfatemia es prácticamente nula. Así que, bueno, la respuesta sería esa, hay poca experiencia al respecto. Sí, efectivamente. En relación a la hipofosfatemia, es una pregunta que quisiera exponerla a nuestro ponente y a nuestros panelistas, porque la hipofosfatemia también se ha evidenciado un riesgo de morbimortalidad importante. Hay dos preguntas relacionadas en relación a este punto. ¿Cuál sería el enfoque terapéutico o nutricional de la hipofosfatemia? ¿Y cómo podríamos hacer el manejo más óptimo en aquellos pacientes con hipofosfatemia que se encuentran en terapia dialítica? Fuera tan amable, doctor Duat, y luego continuaríamos con nuestros panelistas. Bien. Sí, perfecto. Es una muy buena pregunta, porque el enfoque de la hipofosfatemia, lo primero que le diría que sería importante es seguir el algoritmo diagnóstico, o sea, saber cuál es la causa de la hipofosfatemia. Lógicamente, será diferente el tratamiento si es una hipofosfatemia aguda, como puede pasar en un paciente en terapia intensiva o un paciente que se encuentra con una alcalsis respiratoria, por ejemplo, o un estado de sepsis, o diferente de una hipofosfatemia crónica. Y en estos casos, especialmente la hipofosfatemia crónica, determinar si el paciente está con una pérdida renal de fosfato o no es una pérdida renal de fosfato, porque el enfoque terapéutico de ambos casos es diferente. Si no es una pérdida renal de fosfato, veremos si el problema es intestinal o es un problema de ingreso de fosfato en la célula. Por ejemplo, un paciente con diarrea crónica, o que haya tenido una cirugía bariátrica, o que tiene déficit de vitamina D, por ejemplo. Por lo tanto, encarar terapéuticamente a este paciente dependerá de la causa que lo ha producido. Repondremos la vitamina D si hace falta, aumentaremos la ingesta de fosfato si esto es necesario, o si el paciente está internado, tiene una hipofosfatemia aguda, le pondremos
dar infusión endovenosa de fosfato. O si el paciente tiene una hipofosfatemia ligada a un aumento de los niveles de FGF23, ahí veremos si corresponde darle burosumab o no, dependiendo de la causa que lo ha producido. Nosotros, como estamos trabajando en este tema, junto con nuestro grupo de investigación, tenemos la disponibilidad, gracias al laboratorio que produce esta droga, el burosumab, de realizar determinación de FGF23 y el estudio genético de estos pacientes. Y estamos pudiendo determinar en estos momentos, en el seguimiento de estos pacientes, cuál es el tipo de mutación que tiene el gen del FEX, como les había mostrado, para la aparición del raquitismo de tipo familiar ligado al cromosoma X. Por tanto, la respuesta sería, y resumiendo, dependerá del factor que ha llevado a producir la hipofosfatemia, cómo vamos a encarar el tratamiento. Entonces es importante el algoritmo que les mostré, cómo determinar en estos pacientes si tienen pérdida renal de fosfato o extrarrenal de fosfato. Para eso, la utilización de la fórmula de reabsorción tubular de fosfato y del transporte máximo de fosfato ligado a la filtrado glomerular van a ser muy útiles. Perfecto. Gracias, doctor. De nada, Doctor Castillo, ¿alguna experiencia en relación al manejo de la hipofosfatemia en aquellos pacientes en diálisis y en diálisis? Bueno, nosotros eventualmente vemos pacientes que tienen hipofosfatemia aguda en situaciones, por lo general, en pacientes críticos o que han estado sometidos a síndromes de realimentación. Eventualmente vemos esos casos de hipofosfatemia, ¿no? Pero que son transitorios y que se dan rápidamente con reposiciones parenterales. De por sí el grueso de lo que vemos de la población de hipofosfatemia es, como lo habíamos dicho, ese 25 a 30% en diálisis, y que por lo general está asociado a un tema carencial, ¿no? Que en algún momento adopta a veces un manejo un poco difícil, puesto que llega en algunos pacientes que claramente están desnutridos, también sarcopénicos, y que se mantienen crónicamente con un tema de hipofosfatemia. Difícil porque evidentemente estos pacientes de alguna forma sí tienen un tipo de entrevista, de intervención nutricional, tratan de optimizar su dieta. Algunos, aunque en menor porcentaje, reciben un suplemento dietario, proteico, pero que aparentemente todavía sigue siendo insuficiente. Y entonces a veces como que se vuelve un poco difícil el manejo de un paciente así, ¿no? Claro de que si el aporte dietario no corregido al 100%, probablemente vaya a dificultarse el manejo de nosotros, ¿no? Pero sí que identificamos esos pacientes que a veces su manejo es un poco complicado, ¿no? El otro grupo que a veces ha descrito el doctor Douta, creo que más experiencia tiene en nefropediatría, puesto que ahí sí recuerdo muy bien de que normalmente pueden identificar pacientes con raquitismo. Exactamente. Los pediatras tienen bastante experiencia respecto a eso y manejan mucho mejor que nosotros, los nefrólogos de adultos, el manejo de la hipofosfatemia en general. Sí, exacto, y aprendemos mucho de ellos. Exactamente. Gracias. Bueno, antes de irnos a la parte pediátrica, de repente, doctor Gómez, Alexander, ¿podría mencionar alguna opinión en relación al manejo de la hipofosfatemia? Bueno, mira, creo que lo han mencionado gran parte del manejo, de las causas relacionadas o el contexto en el cual se desarrolla. Y yo quería agregar una observación interesante que vemos acá. Nosotros trabajamos en la seguridad social y, como mencionamos, tenemos aproximadamente un 30% de hiperfosfatemia, situación que es totalmente diferente con el grupo de pacientes
que son manejados por el Ministerio de Salud, donde pueden dar fe los colegas que trabajan en él, que el porcentaje de hiperfosfatemia es mucho, mucho, mucho menor. Evidentemente está relacionado, se asume el hecho, al menor aporte calórico proteico, ¿no? El grado socioeconómico por lo general es mucho menor y se encuentra relacionado más a una desnutrición pues calórico proteico, ¿no? Es una observación muy interesante que siempre se comenta entre colegas de diferentes grupos de sectores de y de salud acá, ¿no? Por lo menos acá en la región, y supongo que esa situación se debe presentar también en otras zonas, por lo menos del Perú, ¿no? Efectivamente, en el niño los niveles de fósforo, como ha mencionado muy bien el doctor, son muy diferentes en relación a cómo va aumentando el grupo etario. Y definitivamente el raquitismo renal hipofosfatémico, por ejemplo, es una patología que vemos con relativa frecuencia y que el manejo requiere, en el caso de los niños, un manejo muy fino dentro del punto de vista nutricional y también terapéutico. Si tenemos tiempo, podríamos hacer, creo, pregunta, todavía tenemos tiempo. En relación a lo que podríamos llamar una hiperfosfatemia aguda y crónica, ¿hay diferencia en el tratamiento? No sé, doctor, ¿Aguda o crónica? No entendí bien la pregunta. ¿Es aguda o crónica? ¿cuál es la diferencia en el tratamiento? ¿Cómo podríamos generar algún tipo de enfoque De diferente? Aguda y la crónica, hiperfosfatemia. hiperfosfatemia, de la hiper. De la hiper, exacto. Bien. Bueno, si es un paciente en diálisis, una hiperfosfatemia aguda es lo que veríamos por ejemplo, un exceso en el consumo de algún alimento en particular. Hay la mayor parte de los alimentos del tipo sintético, los relacionados con proteínas animales y, por ejemplo, el consumo de bebidas gaseosas hace que pueda tener hiperfosfatemias agudas. Y como ustedes saben, y seguramente lo viven en sus centros de diálisis, el paciente que viene de un fin de semana, el periodo más largo interdiálisis, o que ha tenido algún festejo o fiesta el fin de semana, son los pacientes que tienen habitualmente mayores niveles de fosfato y niveles de potasio, con lo cual esos pacientes deberíamos tener mayor cuidado a la hora de establecer un tratamiento. Diferente es el paciente que tiene, ese paciente puede tener una hiperfosfatemia aguda y en ese caso ajustar los parámetros de la dieta o tal vez aumentar la hora de diálisis en esa semana ya sea la solución. Ahora, si el paciente tiene hiperfosfatemia crónica, es decir, permanentemente en los análisis de este paciente muestra un aumento del fosfato sérico que es difícil de controlar, ahí ya tendremos que tener en cuenta otros tipos de ajuste que incluirá también el uso adecuado de los quelantes de fosfato. Y en este caso es muy importante que tengamos en cuenta, ustedes ya lo saben, pero siempre hay que remarcar, y sobre todo a los jóvenes que están empezando a manejar este tipo de pacientes, que la utilización criteriosa de los quelantes de fosfato incluye el tiempo, el horario y la circunstancia en la cual le vamos a dar el fosfato, el quelante de fosfato. El paciente debe tomar el quelante de fosfato con los alimentos y principalmente con los principales alimentos. Si nosotros le recetamos al paciente un quelante de fósforo, pero no le decimos cómo debe tomar el mismo, posiblemente no tenga efecto. Yo tuve pacientes que me confesaron que ellos creían que se debía tomar en cualquier horario, es decir, se levantaba de la mañana, tomaba el quelante de fosfato y luego con los alimentos no lo tomaba. Entonces siempre estaba en hiperfosfatemia. O sea, remarcar al paciente que la toma del quelante se debe hacer con los principales alimentos y principalmente cuando esos alimentos tienen un alto contenido de fosfato. Por lo tanto, no solo dar quelante, sino que indicarle al paciente cómo tomarlo es importante para controlar la hiperfosfatemia. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Hemos, creo, resuelto todas.
Sí, doctor Mario. Sí, doctor. Sí, doctor, comentar y preguntar, ¿les parece que día a día se hace necesario el dosaje rutinario del FGF23, no solo para el manejo de las diferentes alteraciones del fósforo y más que todo para buscar problemas hereditarios, sino también relacionado a sus problemas de hipertrofia ventricular, relacionado a los problemas metabólicos? ¿Coincide que es necesario o no? ¿Se puede manejar con otro tipo de exámenes el hecho de que poco a poco se vuelva, como le digo, rutinario o al acceso más que todo para poder dosar FG23? Bien. Muy, sí, muy buena pregunta, pero la verdad que no está indicada la utilización de la determinación del FGF23. En ninguna parte del mundo que yo sepa se está utilizando para la práctica clínica diaria, solamente a nivel experimental. Sirve para estudiar a estos pacientes de forma experimental, pero no va a variar el tratamiento que haremos a estos pacientes de acuerdo al nivel de FGF23. Tenga muy alto, tenga moderadamente alto o no, lo que debemos hacer con estos pacientes, que es controlar los niveles fosforocéricos, los niveles de hormona paratiroidea, va a ser el mismo independientemente del FGF23 que tenga. Por lo tanto, el FGF23 no está indicado en la práctica clínica, tampoco está disponible con facilidad, son muy pocos los laboratorios que lo tienen disponible, y cuando está disponible solamente está indicado para nivel experimental. Es más, nosotros en Argentina hemos utilizado la determinación para hacer algunos trabajos que hemos publicado recientemente con utilización de determinación de FG23 según enfermedad cardiovascular de pacientes en diálisis. Tuvimos que pedir autorización a la Agencia Nacional de Medicamentos, que es el ADMAT en Argentina, para poder comprar los kits de FG23 y con una declaración jurada que decía que no íbamos a utilizar el mismo para la práctica clínica habitual. Es decir, porque no está indicado y no está autorizado en nuestro país la utilización de los kits de FG23 para el manejo diario de los pacientes. Por lo tanto, la pregunta sería no, que no se debe utilizar el mismo. Y que yo sepa, no se está utilizando en ninguna parte el mismo para la práctica clínica habitual. Así es. Gracias, doctor. Ok, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Realmente ha sido una noche muy fructífera en relación a la excelente ponencia que hemos tenido por parte del doctor Watt. Doctor, a nombre de la Sociedad Peruana de Nefrología y creo de todos nuestros panelistas y asistentes, queremos agradecerles la excelente ponencia que nos ha hecho llegar y asimismo agradecer la experiencia y los comentarios y su apoyo en las respuestas de las preguntas de nuestros asistentes, al doctor Edwin Castillo y al doctor Alexander Gómez, quienes han mostrado su experiencia tanto en el hospital Guillermo Almenara, en el caso del doctor Castillo y del doctor Alexander Gómez de la ciudad de Arequipa. No me queda más que agradecer extensivamente a nuestros asistentes, recordarles que en 3 semanas aproximadamente van a llegar las constancias de asistencia al evento, de la misma forma a nuestros panelistas y a nuestro distinguido ponente. Asimismo, hacerles recordar que tenemos la programación de un webinar para el jueves 22 de octubre del doctor Guillermo Álvarez de la República Dominicana en relación hacia un plan estratégico de la nefrología latinoamericana. Y para noviembre, es jueves 19, tenemos al doctor Tiago Reis de Brasil en relación al manejo de diálisis aguda en paciente crítico. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Nefrología, que nos ha permitido compartir estos temas de conocimiento, a SLAM por su permanente apoyo a nuestra sociedad, y doy pase al doctor Aníbal Zambrano para que se sirva a dar las palabras finales de agradecimiento por esta actividad académica que nos enaltece nuestra sociedad. Doctor Aníbal, por favor. Gracias.
Gracias, doctor Encina. Sí, efectivamente, como lo ha dicho muy bien nuestro vicepresidente, el doctor Mario Encina, ha sido una excelente exposición, por lo cual le agradezco, el doctor Walter Montar, porque nos ha mostrado la experiencia que usted ha adquirido en su centro hospitalario, la revisión que acaba de hacer. Indudablemente que tenemos mucho, nos gustaría mucho tiempo para poder conversar sobre las cosas que vemos en el día a día en el tercer neurológico. Es bastante, a veces, la sorpresa que nos dan nuestros pacientes, ¿no? Que a veces tenemos que evaluar caso por caso y situación por situación especial. Indudablemente, esto motiva que siempre estemos en revisión en relación a este tema muy importante. Nuevamente le agradezco su participación, doctor Dutat. Espero prontamente que podamos, ya no sea tanto la cuestión de, digamos, online, sino que sea más, sobre todo física, para poder hermanar nuevamente los lazos que siempre nos ha unido a ambas sociedades. Bueno, realmente el agradecimiento, la verdad que es un placer siempre intercambiar experiencia con ustedes, se aprende mucho de esta manera. Lamentablemente ahora lo tenemos que hacer de esta manera. He disfrutado mucho las visitas a Perú, como el año pasado cuando fuimos al Congreso Latinoamericano, que fue tan exitoso y nos recibieron tan bien. Por lo tanto, bueno, añoramos volver y anhelamos volver rápidamente a esa normalidad. Muchas gracias entonces por esta oportunidad, ha sido un placer para mí y quedo a la disposición de ustedes para cuando me necesiten para otro tipo de actividad científica. Muchas gracias, doctor, muy agradecido. Y antes de terminar, quería yo a la audiencia invitarlos a que puedan conectarse con nosotros acá a través de la vía online o la vía del internet, y ahora pues estamos manejando. Para la próxima ponencia, como lo ha hecho el doctor Encina, para el 22, vamos a contar pues con la presencia del doctor Guillermo Álvarez de República Dominicana, quien nos ha aceptado justamente un tema bastante interesante, que es un plan estratégico de la nefrología latinoamericana. Espero contar con vuestra presencia y nuevamente gracias a los panelistas, al doctor Edwin Castillo y al doctor Alexander Gómez por su participación y al doctor Mario Encinas por su moderación. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, doctor. Muchas gracias igualmente. Esperamos en Arequipa por una carga de fósforo y potasio. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya terminamos recién. Oye.